Bueno, como podemos ver acá, em, estamos en semana 5 y hoy bueno, esta semana corresponde el tema de funciones. El tema de la siguiente semana está muy relacionado al tema de hoy y de hecho, bueno, ya vimos cómo es que funcionaban los condicionales. Entonces, estos dos temas están muy relacionados. Entonces, en estas 2 semanas vamos a estar haciendo casi que solo la práctica que les acabo de subir al Tec Digital. Entonces, bueno, para que lo tomen en cuenta por ahí, ¿no? Durante estas 2 semanas no va a haber así como algún tema nuevo fuera de lo que ya hemos visto. También la semana pasada, no, la semana pasada no, la clase pasada, quedamos pendientes con unos ejercicios que venían en la presentación, los ejercicios del final. Bueno, quería saber cómo les fue resolviendo eso. ¿Tuvieron alguna duda con alguno? ¿Creen que valga la pena resolverlos acá o simplemente lo dejamos así? ¿Qué opinan? ¿Lo puede explicar mejor? Ok, ok, muy bien. Bueno, entonces los vamos a hacer, pero rápidamente. Entonces, bueno, si tienen alguna duda con algo en el proceso, ahí me dicen nada más. Profe, Sí, vieras que yo descargué ayer Visual Studio porque no lo había podido descargar por el internet, ujú, pero ya supuestamente ya se instaló, pero la verdad no sé cómo seguir. ok, ¿siguió el tutorial o solo descargó Visual Studio y ya? No, solo lo descargué porque lo dejé descargando en la noche por el internet. Ujú, ujú. Ok, hagamos una cosa. Si quiere, ahorita al final de la clase nos quedamos un toquecillo y le explico cómo descargar el plugin que le hace falta. Entonces, sí, mejor lo vemos ahorita. Igual, si alguien tiene algún problema con eso, lo podemos ver ahorita al final. Ok, Es gracias. bastante rápido en realidad. Bueno, voy a dejar de compartir un momento y voy a abrir un documentito. Ah, bueno, ya. Bueno, el primer paso, como hemos visto, es crear un documento ahí de Python. Profe, yo terminé desinstalando PyCharm. Lo que hacía era que los guardaba ahí, los abría ahí, no, pues, mejor con Visual Studio. Sí, ok. Bueno, solo para confirmar, estos no los hemos resuelto, ¿verdad? Estos de acá eran los que Profe. han quedado de tarea. Ok. Creo que sí, profe. Ujú. Bueno, vamos a resolver el primero. Una pregunta, Sí. pero digamos, los que había que resolver era la que estaba en lo de funciones, es la presentación de condicionales, ¿no? Ah, dame un toque para ver. ¿Será que pifié? Profe, es que sí, digamos, yo aquí copié uno de las tareas, dice, elaborar un programa que pida el valor de la base y la altura de un triángulo y muestre el valor de su área, digamos, esos tres que se está proyectando, no, hasta ahorita los veo. Ah, ok. Son estos. Ajá, esos. Ajá, entonces, esto de condicionales aún no lo hemos visto, ¿cierto? Esta presentación todavía no la hemos visto, digamos. No, Ok, sí, no, tiene toda la razón. Es que estoy confundido con otro grupo que tengo. De hecho, sí, siempre todas las clases se me hacen un enredo. Sí, no, entonces tienen toda la razón. Estos son los que hay que resolver hoy y hoy vamos a empezar con esta presentación y vamos a resolver los ejercicios de esta presentación, pero al final. Ok, sí, tienen toda la razón. Entonces son estos los que hay que hacer. Entonces esto no, nada que ver. Y vamos a resolver este. Mm,
Bueno, este ejercicio dice que elabore un programa que pida el valor de la base y la altura y muestre su área. Con la base y con la altura de un triángulo, nosotros ya podemos calcular su área. Hay una formulita para eso que nos enseñaron en el colegio. Entonces es base, altura y así. Simplemente tenemos que crear una variable que se llame resultado, que va a ser igual a base por altura dividido entre 2. Esta es la formulita, ¿verdad? De toda la vida. Entonces lo que vamos a hacer es imprimir este resultado. ¿Verdad que en la parte que dice def, lo que hizo fue como declarar la base y que va a tener una base y una altura, ¿verdad? No, con esto lo que estamos declarando es que lo que viene después es una función. O sea, def significa para decir, hey, lo que viene después es la declaración de una función, la definición de una Pero, función. pero con este paso, o sea, def, lo que está haciendo es como diciendo que se va a trabajar con base y altura. Mm, no, realmente esta es como la definición clásica de una función. De hecho, dame un toque para proyectar acá. Esto es, o sea, así es como se declara una función, con esta línea de aquí. Siempre, siempre hay que poner def. Después de def Ok. viene el nombre que usted le quiera poner a la función. Este es el nombre que usted quiera. O sea, podría ser Juanito y Pedrito si usted quisiera. Después, entre paréntesis, vienen los argumentos que recibe. Los argumentos son variables, digamos. No son números constantes, sino que son variables. Entonces, en este caso, yo necesito base y altura. Entonces, yo creo un argumento que se llama base y creo otro argumento que se llama altura. Pero la estructura general siempre es la misma. Siempre es def, nombre de la función. Después abre paréntesis y mete los nombres de los parámetros que usted necesite. Ok, ya ahora sí. Listo, profe, gracias. Mm, ok, muy bien. Bueno, realmente este es el ejemplo 1. No hay mucho que decir acá. Tampoco lo vamos a probar porque de ahí es tan simple que estamos seguros que sí sirve. Voy a pasar al ejemplo 2, que este ya no es tan fácil. Dice, en un hospital existen 3 áreas: ginecología, pediatría y traumatología. Obtenga la cantidad de dinero que recibirá cada área para cualquier monto de presupuesto. Entonces ya esto nos dice acá que el presupuesto es cualquier monto. Entonces tenemos que crear una función que para cualquier monto de presupuesto calcule cuánto es que le toca a cada una de las áreas. Es como calcular un presupuesto de una institución. Y dice que el presupuesto anual del hospital se reparte conforme a la siguiente tabla. Entonces a ginecología le toca el 40% de ese presupuesto. A traumatología le toca el 30%. A pediatría le toca el 30% también y ya esto suma 100. Entonces, básicamente, tenemos un hospital que recibe un presupuesto anual. Ese presupuesto es un monto cualquiera, o sea, podrían ser 10 millones, podrían ser 100 millones, podrían ser 1000 millones. No importa cuánto sea. Vamos a repartirlo de acuerdo a estos porcentajes, cuánto le toca a cada una de estas áreas. Entonces, de eso es de lo que se trata este ejercicio. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se ve en código. Aquí nuevamente. ¿Alguien iba a decir algo? Perdón. Bueno, la función se va a llamar presupuesto y esta función recibe un monto. ¿Cuánto es ese monto? No sabemos. Pero como lo que tenemos que calcular son porcentajes, entonces da igual cuánto sea el monto. Podría ser incluso un colón que le va a tocar una parte porcentual a cada una de las áreas. Eso es lo que queremos. Entonces voy a crear 3 variables. A ver cómo se llamaban las áreas, se me olvidó. Ujú. El presupuesto de ginecología dice que es 40% del presupuesto total. Entonces yo agarro el monto y lo multiplico por 0.4. Esa es la manera de sacar el 40%.
Ahora hagamos otra que se llame presupuesto. No me acuerdo cuál era la otra, traumatología. Esta es igual al 30%, entonces sería monto por 0.3. Finalmente, la última área se llama pediatría. Y va a ser igual a monto por 0.3 también. Entonces ya eso es todo. Ahora simplemente hay que poner unos prints. Pongo prints porque el ejercicio no dice qué es lo que hay que hacer con esos datos. Tal vez haya que retornarlos o algo así, pero no se sabe de momento. Ok, voy a poner un print para cada una de las áreas que tengo. Esta se llama traumatología, esta otra se llama pediatría. Esta se llama pediatría, ok. Y no, realmente eso es todo. Bueno, esta es la solución de este segundo ejercicio. ¿Alguien tiene alguna duda con algo que no haya quedado claro acá? Ahí les doy un minutito para que Una lo... pregunta, profe. Sí, Digamos, en ese caso no se especificó cuál era el monto, entonces, o sea, no se pone, ¿verdad? O sea, como decir que hay que hacer una entrada para pedir cierto monto que no sé, la persona ingrese, digamos. En ese caso no es necesario, ¿ah? sí, no. Nosotros lo que hacemos es crear código genérico. Esto funciona para cualquier valor de monto. Ahora, cuando sea que se llame a esa función, es cuando hay que especificar el monto exacto al cual yo quiero calcularle los presupuestos. Por ejemplo, si pongo 100 millones, digamos que 100 millones, y le doy play, entonces aquí se hicieron los cálculos para 100 millones. Si yo vengo y pongo un número acá más exótico, o sea, ahí lo que sea, vea que se hicieron los cálculos para ese número raro. Entonces, nosotros creamos las funciones de manera genérica, con variables. Después, ¿qué valor van a adoptar esas variables? Depende de quién sea el que llame a nuestra función. Entonces, lo bonito de esto es que uno puede reutilizar el código. Digamos, yo puedo llamar aquí 3 veces a mi codiguito con diferentes valores y siempre me va a dar resultados diferentes el mismo código, por el hecho de que yo lo tengo parametrizado con variables. Entonces, eso es lo bueno de utilizar funciones. Ve que aquí hizo los 3 cálculos. Pues básicamente uno lo que hace es como la base y después Ujú. nada más ahí las variaciones que pueden llegar a ser. Pero, Ajá, ¿saben? Gracias, profe. con gusto. Sí, digamos, algo que sería un error es decir, ok, el presupuesto es 100, entonces pongo aquí un 100. Esto está mal, de hecho esto ni siquiera se va a ejecutar, vamos a ver qué pasa. Dice sintaxis inválida, porque uno en la declaración de funciones no puede poner constantes, siempre tiene que poner variables. Entonces, bueno, ni siquiera va a poder hacerlo, el lenguaje ni siquiera se lo va a permitir. ¿Alguna otra cosita por acá? Ok, excelente. Vamos a pasar al ejercicio 3. Dice que 3 estudiantes deciden invertir su dinero para fundar una empresa. Cada uno de ellos invierte una cantidad distinta. Muestra en pantalla lo que aporta cada uno de ellos y el porcentaje que significa con respecto al total de la cantidad invertida. Entonces, básicamente, digamos, 3 estudiantes quieren hacer una empresa. Cada uno va a poner un monto diferente de plata para crear esa empresa. De lo que se trata este ejercicio es de saber eh, cuánto fue el monto total que juntaron los 3 estudiantes y qué porcentaje significa eso de la cantidad invertida. Entonces, digamos, si hay 3 estudiantes y si los 3 invierten 100 colones, digamos, entonces todos tienen un 33% de aporte. Pero ¿qué pasa si uno invierte 100, otro 200 y otro 300? El porcentaje del aporte de cada uno va a cambiar. Entonces, eso es lo que tiene que calcular este ejercicio. Muestra en pantalla lo que aporta cada uno y el porcentaje que significa. Ok,
Mm, Aquí pongo def. Voy a llamar esta función aporte estudiantes y recibimos 3 montos diferentes. Uno corresponde al aporte de cada uno de los estudiantes. Voy a ponerle monto 1, monto 2 y monto 3. Son lo que aportó cada uno, ¿verdad? Entonces, el aporte total va a ser igual a la simple suma de cada uno de estos montos. ¿Verdad? Hasta aquí todo bien. Ahora tenemos que saber, dependiendo del monto de cada uno de ellos, qué porcentaje significa ese monto del aporte total. Entonces, voy a crear una variable que se va a llamar porcentaje 1, que va a ser igual a calcular el porcentaje que aportó el estudiante 1 del monto total. Entonces, esto se calcula así de un toquecito, es agarrar vamos a ver si funciona. Por ejemplo, si el monto fueran 100 y el total es 1000. Si es agarrar el monto 1 del estudiante, dividirlo entre el aporte total, y todo esto lo multiplico por 100 para que se convierta en porcentaje. Ahora, ¿de dónde salió esta formulilla? No sé. O sea, eso es como regla de 3, creo que se llama. Pero esto ya punto y aparte de la programación. O sea, lo importante no es la fórmula, sino que el resto del programa funcione. Porcentaje 3 es igual a esto. Entonces este es monto 2 y este es monto 3. Ahora hay que imprimir. Aquí me dice explícitamente qué es lo que tengo que imprimir. Dice muestra en pantalla lo que aportó cada uno, o sea, su monto. Y después el porcentaje, qué significa ese monto respecto a la cantidad total. Entonces tenemos que poner un print acá que diga el estudiante 1 aportó. ¿Cuánto aportó? Monto 1. Voy a poner, y eso representa ¿un qué? Un porcentaje 1%. Entonces, esta yo creo que es la primera vez que vemos un print así de complejo. Pero es básicamente, ponemos comillas cuando haya texto. Después pongo una coma. Significa que lo que viene después es una variable, o sea, no es texto explícito. Y yo puedo hacer esto muchas veces. Esta parte de aquí, la parte más simple, la hemos hecho muchas veces. Yo puedo repetir eso varias veces seguidas a la derecha. Entonces yo puedo poner una mezcla de entre texto y variables. Simplemente tengo que separar todo con comitas. Entonces vean que es bastante fácil. Entonces cuando yo Tal. imprima esto, va a decir el estudiante 1 aportó tanto. Y eso representa no sé, un 30% del porcentaje. Ahora tengo que copiar esto 3 veces. O sea, profe, la parte que está en naranja se va a repetir, o sea, se va a imprimir tal y como está ahí. Solamente lo que Ajá, está en azul es lo que puede variar según el resultado de la operación anterior, digamos. ajá, según el valor que tengan las variables en ese momento. O sea, esto va a salir así explícito tal cual. Después va a salir aquí el valor de la variable y después va a salir aquí el valor de la variable. Y yo puedo seguir poniendo cosas aquí a la derecha. O sea, los prints son infinitos. Yo puedo utilizarlos como yo quiera. Pero sí, Y el, justamente es así. y el print no precisamente tiene que terminar entre comillas, puede terminar como en monto 1 que termina ahí Ujú. Sí, con algo que no tiene comillas, no sé, sí, que no es digamos, texto. esto podría terminar así perfectamente. Puede terminar en lo que sea, ya sea texto o variable. Y el por ciento es nada más para poner de que el porcentaje, entonces puede decir 5 y el signo de por ciento ahí para definir que es un 5% y ya. Ajá, porque si no solo diría, y esto representa un 5, pero no se sabe 5 qué. Entonces por eso ponemos un por ciento ahí. Muy buena pregunta. Y esta es la solución del ejercicio. Em,
acá podemos hacer una corrida de ejemplo para que veamos. Digamos, si el primer estudiante aporta 100, y el segundo aporta 200 y el otro aporta 300, en total esto suma 600. Por lo tanto, el estudiante 3 va a tener un 50%. El otro, no, los otros son más difíciles de calcular. Démosle play a ver. Vea que ahora sí. Dice, el estudiante 1 aportó 100 y esto representa un 16%. Dio con muchos decimales porque así dio la división. Cualquier cosa, uno puede limitar la cantidad de decimales que un resultado tiene. Hay una función de redondeo, pero de momento lo vamos a dejar así, con los decimales que quiera. Después dice el estudiante, ay mira, todos les puse estudiante 1. Aquí debería ser 2 y aquí debería ser 3. Va de nuevo. Ajá, el estudiante 2 aportó 200 y esto representa un 33%. Y el estudiante 3 aportó 300 y esto representa un 50%. Entonces, Arriba donde, arribita de eso creo que también dejó lo mismo de estudiante 1, 1, 1. No sé. ay, vamos a Ah, ver. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, o fue 3. cuando estaba ya en la consola que vi eso. Ah, sí, 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 fue en la consola, fue la corrida anterior. Fue Solo esta. así puede aparecer lo de 1, 1, 1. No hay problema que sea un, o sea. Bueno, es Esto, el caso hipotético de que el uno aportó 100 o luego 200 y luego 3. no, Entonces, no, no. Fue un error que yo en el print bueno, puse todos 1, pero realmente estaba bien los cálculos, solo estaba mal el print como tal. A todos les puse 1. ok, era un error de antes, entonces ya. Ah, sí, sí, era un Estoy error buscando la viejo. explicación y todo, pero Sí, no, no. listo. Y bueno, esta es la solución de este ejercicio. ¿Alguna duda con este? Profe, si me salen un color diferente es porque lo hice mala, algún valor. No, solo si le sale rojo, creo. Ah, es que yo copié lo mismo que usted, pero donde dice porcentaje, o sea, al final en los prints, eso me sale como en blanco en vez de en azul. Todo lo demás me sale igual. Qué vacilón. Y lo puso en comillas, así, con comillillas. Eh, sí, sí, tiene lo mismo, la coma, los espacios, pero Mm, es que no sé, yo le doy play y no me sale un error. bueno, si Las- quiere, más fácil, puede compartir usted un toque y nos muestra a todos. Tal vez esto es algo que les sí, sirva a todos los compañeros de una vez. ahí ve. Listo, no, no sé qué fue lo que hice mal, ok. Ah, sí. Vamos a ver, eso probablemente pifió el nombre de la variable. Porcentaje. Ah, ya sé. Bueno, vea que en la línea 18 le faltan 2 puntos al final. Ahí Ah, tiene su rayadillo que le faltan 2 puntos. ok. Y yo creo que el nombre de la variable porcentaje 1, 2 y 3 lo escribió mal porque no debería ser. Te voy a solicitar control un toque. Ok, Ah, no, sí está bien. Por aquello, cuando estamos aquí en Visual Studio y uno le da doble clic a una variable cualquiera, se le subrayan todas las otras veces donde está usando esa variable. Y bueno, no sé por qué dice que hay un error aquí. O sea, no, nada que ver. De casualidad en la parte que dice aporte total no tiene que ir como un paréntesis o algo así, nada que ver. Monto 1 más monto 2, así. Eso está bien así. No, no, eso sí está bien. Démosle play a ver qué pasa. Ah, aquí falta una coma. Ok, sí, ahí está. Sí, lo que le faltaba era una coma después de monto 1, monto 2, monto 3. ah, ok, ok. Ok, bueno, muy bien. Espera. Si quieres ya, puedes dejar de Sí, compartir. ya dejé de compartir. Y bueno, esta es la solución de los 3 ejercicios que habían quedado de tarea. De acá, bueno, vamos a pasar a nuestro siguiente tema, que es el tema de condicionales, que es un tema que ya ustedes saben cómo funciona porque lo vimos en pseudocódigo. Sin embargo, lo vamos a ver ahorita ya formalmente eh, en, en teoría. Ven que esta es una presentación súper rápida, no tenemos mucho que decir de esto, son 13 diapositivas nada más, y si le quitamos la portada y el contenido,
se simplifica más. Entonces, esto es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a ver una cosa que se llama diagramas de flujo, que ya ustedes tienen experiencia en esto, entonces no es algo como nuevo. Vamos a ver básicamente cómo se ve una comparación en un diagrama de flujo, que esto es algo que ya ustedes saben. Después vamos a explicar un poquito de la teoría general que hay detrás de los comparativos, pero lo bueno es que ya ustedes los han utilizado antes, entonces, o sea, esto es meramente algo, una formalidad y no tanto un tema como tal. Bueno, veamos que este es un diagrama de flujo hipotético que controla unos ventiladores, digamos, de una fábrica. Entonces, aquí está el diagrama y empieza por donde dice inicio. Dice, chequear la hora del día. ¿Es hora pico? Si es hora pico, ponemos los ventiladores al máximo. Si no es hora pico, preguntamos, ¿es hora con poco flujo de gente? Si la respuesta es que sí, ponemos los ventiladores al mínimo. Si la respuesta es que no, ponemos los ventiladores al 50% de su capacidad. Ahora, de aquí no me importa nada de eso de los ventiladores y de cómo funcione. Lo que me importa es la manera en la cual a través de un dibujito yo estoy haciendo comparaciones. Y como sabemos ya, esto se hace a través de los rombos estos. Entonces, los rombos estos es cuando yo estoy tomando una decisión, cuando estoy haciendo una comparación y el resultado puede ser sí o el resultado puede ser no. Y yo me voy para un lado o para el otro dependiendo del resultado. Eso es algo que, bueno, ya lo hemos visto en las clases de diagramas de flujo. Y ustedes saben bien cómo funciona esto. Entonces, existe una cosa que se llama estructuras de control. Esto existe en todos los lenguajes de programación. Hay varios tipos de estructuras de control. Unas son para causar repeticiones, que son las que se llaman ciclos o bucles o loops en inglés. Y hay otras que son estructuras de control de decisión. Son aquellas que permiten que el código se vaya por un lado o por otro. Y las estructuras de control se usan para romper la secuencialidad de la ejecución de un programa. O sea, en lugar del programa ejecutarse así, línea 1, línea 2, línea 3, línea 4 y así sucesivamente hasta abajo, rompemos esa secuencialidad. Entonces, por ejemplo, en el caso de los ciclos, lo que hacemos es repetir una sección de código varias veces. En el caso de las comparaciones, las estructuras de decisión, lo que hacemos es irnos para la izquierda o para la derecha, dependiendo del resultado de una comparación. Pero todo esto está englobado dentro de un tema que se llama estructuras de control, que como les digo, todos los lenguajes tienen. Incluso los lenguajes más primitivos tienen maneras de crear estructuras de control. Si no, pues si nos ponemos a pensar, si no, no se podría programar si no tenemos manera de hacer comparaciones. No tenemos manera de causar repeticiones. La manera de hacerlo en Python es a través de if, elif y else. Eso es algo que, bueno, ya ustedes saben un poquito por la parte de pseudocódigo. Y esta es la estructura general de una comparación en Python. Ponemos if condición 1. Si esta condición se cumple, ejecuto el bloque 1. Si la condición 1 no se cumple, entonces no ejecuto el bloque 1. Entonces, supongamos que condición 1 no se ejecutó. Paso a condición 2. Pregunto, ¿la condición 2 se cumple? Si la condición 2 sí se cumple, ejecuto el bloque 2. Si la condición 2 no se cumple, ejecuto el bloque 3. Ahora, en este caso tengo únicamente dos condiciones, condición 1 y condición 2. Yo puedo tener todas las que yo quiera, yo puedo tener n. Sin embargo, si quiero tener tantas, entonces tengo que añadirlas aquí. Aquí tengo que ponerlas. Pongo el if condición 3 y después el if condición 4, después el if condición 5. Puedo tener todas las que yo quiera. O podría hacerlo más simple. Podría tener simplemente una condición que sea if y si eso no se cumple, else. También se puede dar el caso en el que puedo tener solo un if. Entonces tengo if condición 1, ejecuto esto. Si no, no pasa nada. Cualquiera de las tres combinaciones son posibles. Entonces, en resumen, yo puedo tener un if completamente solito. Puedo tener un montón de condiciones después. Puedo tener 5 condiciones, digamos 7 condiciones, no hay ningún problema. O si no, podría no tener condiciones intermedias
Y si el if principal no se cumple, ejecuto el else, nada más. Esas son como las tres posibles opciones. Ahora, ustedes se podrían preguntar, ¿puede existir un elif solito o puede existir un else solito? La respuesta es que no, no se puede. Todas dependen de que venga un if principal, que es como el que abre la estructura de comparaciones. Nunca puede venir un elif solo, tampoco puede venir un else solo. Siempre tiene que ser, siempre obligatoriamente tiene que venir al menos un if. Profe, y se puede poner solamente un if. O sea, yo pienso ¿Sí? que sin, pero ¿qué pasa si ahí solamente hay un if? También tiene que haber como un plan B si no se cumple. También Mm, tiene que existir un else. No. No, 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 no necesariamente. Hay escenarios en los que uno únicamente tiene que hacer una comparación. Si eso se cumple, hago algo. Si no se cumple, sigo con mi flujo normal. Importa, simplemente si no pasa, ya no importó. Ujú, ujú, Entonces, exactamente. sí es cierto, porque yo pensaba que siempre tenía que haber un else como por un plan B si no ocurre la primera cosa, pero ya veo que no precisamente, tal vez no sea lo importante encontrar el else. Ajá, ajá, exactamente. Sí, no, hay escenarios en los que únicamente uno necesita un if solito, sin necesidad de un else. Esa es una muy buena pregunta. Bueno, vamos a continuar acá. Y bueno, ya realmente eso es todo lo que tenemos que decir de teoría. Ahora lo que viene a continuación son algunos ejemplitos. Vamos a crear acá, bueno, acá viene la solución de todos los ejemplos acá ya resueltos. Lo que vamos a hacer es que voy a resolverlos yo manualmente aquí, para que sea un poco más intuitivo. Entonces vamos a crear una función que compare dos números y nos diga si son iguales o si son diferentes. Esto lo voy a quitar. Voy a dejar acá un montón de espacios. Y voy a crear una función que se va a llamar compara números. Como les digo, esto está resuelto ya en la presentación. Entonces preocúpense más por entenderlo que por tener la solución ahí. Únicamente lo que vamos a hacer es comparar si ambos números son iguales. Si son iguales, vamos a imprimir que son iguales. Si son diferentes, vamos a imprimir que son diferentes. Para hacerlo, vamos a utilizar la estructura if. Preguntamos si número 1 es igual a número 2. Si esto se cumple, pongo un print que diga los números son iguales. Y si no, pongo un print que diga los números son diferentes. Y ya eso es todo. Este es el caso en el que estoy utilizando if y else. No estoy utilizando ni if solito, ni comparaciones anidadas, o sea, con el if más condiciones. Simplemente estoy utilizando un if solito. Y realmente esta es la solución del ejercicio. Podemos hacer unas pruebitas acá. Compara números, podemos poner un 100 y un 200. Evidentemente son diferentes, entonces si yo le doy play a esto, debería decir los números son diferentes. Si yo pongo números iguales, 2 y 2, por ejemplo, y le doy play, dice que los números son iguales. Entonces, bueno, así es como funciona. Esta es la condición. Número 1 es igual a número 2. ¿Cómo Ahí funciona está. eso de dejar un espacio después de la coma? Eso, ¿cómo sabe uno cuándo tiene que dejar un espacio? Siempre es después de la coma. No, realmente nunca. O sea, esto podría funcionar igual si no hubiera espacios después de la coma. Y funcionaría Ok. igual. Pero se hace para que se vea más bonito. Ok, sí, mejor hacerlo para que se vea mejor, pero entonces no podría afectar en el código si no No, se no, hace. no. No, no, digamos, usted puede poner todo pegado. Por ejemplo, aquí la comparación está pegada. Y usted le da play y Simplemente las funciona igual. cosas que son texto, esas no, porque se vería horrible. Los números son diferentes pegados. Ahí Sí, no, sí. porque es texto. Ajá. Ok, Igual, esto no siempre se puede hacer. ¿Qué pasa si usted hace esto? Vea que aquí ya esto es otra cosa. O sea, ya no es la sí, ya instrucción if. ahí es if num, ya Ajá, es una palabra sola. ajá, Entonces ya estaría exactamente. como diciendo que if num es igual a número 2 sin ponerlo en comparación ni en condición.
Ajá, sí, exactamente. Está haciendo algo que simplemente no tiene sentido. Está intentando llamar una Ajá, variable que se llama ifnum. exacto. Pero yo creo que no serviría tampoco como adjudicarle el valor de num2 porque hay dos igual. Entonces sería como estar diciendo que equivalen a lo mismo, Sí, no, creo. si usted hace algo así, simplemente el lenguaje lo que dice es error de sintaxis. Vea, sintaxis Sí. inválida en la línea tal, en la línea Si 50. fuera que nada más pone un igual, sí le está adjudicando el valor de num2 al if num1. Ujú, va a decir error de sintaxis de nuevo, porque usted no puede utilizar un igual para hacer comparaciones. Digamos que el lenguaje le atrapa algunos de los errores más básicos, como hacer este tipo de, esto es un error, y entonces el lenguaje se lo atrapa, digamos, le dice que hay un error de sintaxis. Sí, aunque usted fuerce a hacer algo malo, a veces no lo va a dejar. Tiene cierto nivel ahí de inteligencia. Profe, Sí, entonces, digamos, en tonos generales, cuando nosotros vayamos a hacer bueno, una condicional, siempre se utiliza bueno, doble igual, que se prefiere equivalente, ¿verdad? sí, siempre se Siempre. utiliza el Ok, doble igual. ok, gracias. Y bueno, vamos a pasar al siguiente Profe, ejemplito. Sí, no, va a seguir con los ejemplos. Es que le iba a preguntar si podía hacer uno solo con un if, porque no me quedó muy claro ese concepto. ajá, ajá. Sí, entiendo. Vamos a ver si viene acá uno acá en estos que tenemos acá, y si no, pues al final me invento uno. Ok, gracias. Y bueno, vean que acá viene la solución, o sea, es prácticamente lo mismo que hicimos nosotros. Y acá viene un dibujito de cómo se ve el diagrama de flujo de este ejercicio. Y esto es algo que, bueno, ya ustedes saben cómo construir. Simplemente ponemos un rombo para hacer la comparación y nos movemos sí o no. Vean que aquí hay algo interesante. En los diagramas de flujo no hay que utilizar igual, igual. Se utiliza igual, igual en los lenguajes de programación. En los diagramas de flujo ya es un asunto como más humano, más sintaxis humana. Entonces pueden poner un igual solito nada más y no Profe, pasa nada. y en dado caso, si utilizamos el igual igual, ahí no sanciona. No, no, no. O sea, no, Ah, no. ok. Pero pueden utilizar los dos. En este diagrama de flujo, profe, la flecha que dice sí sería como un if y la otra que dice no sería como un else. Ajá, exactamente. Este es el sí y este es el else. De toda la razón. ¿Y por qué el inicio está representado con un círculo si era como un cuadrado, pero con las esquinas redondeadas? Ah, sí, tiene razón. No sé, sinceramente. Esto probablemente salió de algún libro o algo así, de donde sí lo hacían. Pero Ah, sí, bueno, no, y creo que nosotros las que dicen utilizamos. son iguales. Ajá, Sí, no, nosotros utilizamos, cuando les toca hacer diagrama, utilicen lo que vimos en clase. Aunque ok, acá venga un toque diferente. Sí, esto probablemente salió de algún libro o algo así. Entonces de ahí lo hacían así. ok. Sí, tienes razón. Esto debería de ser de las que son cuadradas. Esto debería ser de estas. Casualmente el fin y el inicio debería ser de estas. Pero sí, no importa. Ahí se entiende qué está pasando. Sí. Ok, vamos a pasar al ejemplo 2. Dice, función que recibe como parámetro la nota obtenida de un curso y muestra en pantalla un mensaje dependiendo del rango en el que se encuentre esta nota. Entonces, si su nota está entre 67.5 y 100, usted aprobó. Vea que la nota no puede ser mayor a 100. Si su nota está entre 57.5 y 67.5, usted va para reposición. Y si es menor a 57.5, reprobó de una vez. Entonces vamos a hacer un programita que nos calcule esto. Vamos a poner def notas. Esto recibe una nota. Y esto recibe, sí, una nota nada más. Entonces vamos a preguntar si nota, eh, vamos a ver cómo era. Nota es mayor a 67.5. 67.5. Si nota es mayor o igual a 67.5,
y nota es menor a 100, menor o igual debería de ser así. Eso significa que su nota está entre 67.5 y 100. Ven que aquí hay un condicional compuesto. Aquí tenemos una condición y aquí tenemos otra condición y están pegadas a través de un AND. O sea, tienen que cumplirse ambas para que entremos aquí. Aquí vamos a poner un print que diga aprobó. Ahora vamos a poner un elif. Vamos a ver cuál es el otro rango. Desde 57.5 hasta 67.5. 57.5, nota es mayor o igual a esto. And nota es menor a 67.5. Vean que aquí uso menor estricto, aquí uso menor igual. Entonces, si se saca un 67.5, o sea, cae en el límite, cae aquí, no aquí. Y así es como funciona, de hecho, las notas reales. Voy a poner un print acá que diga reposición. Y si no, ya no tengo que comparar nada, ya yo sé que si no se cumple ninguna de las dos anteriores fue que reprobó. Entonces no es necesario comparar nada acá. Y este es un ejemplo en el cual estoy utilizando una comparación anidada y estoy utilizando dos comparaciones, una con if y otra con elif. Entonces así es como se ve. Ahora veamos el diagrama de flujo de cómo se ve esto. Vean que este diagrama de flujo ya es un toque más complejo. Preguntamos si nota mayor a 67.5. Si sí, aprobó de una vez. Si no, pregunto si está entre 57.5 y 67.5. Si esto se cumple, voy para reposición y si no, repruebo de una vez. Este es el diagrama de este ejercicio. ¿Alguna duda con este ejercicio? Sí, yo tengo una consulta. Según Ujú, lo que entendí, este leaf se usa como comparación media y el ajá, else vendría siendo como la comparación final. ujú, exactamente. Y cuando son de comparaciones que tienen más, que traen más, se usa el elif cuando son en medios. Sí, exactamente. De hecho, usted puede poner aquí un montón de elifs, todos los que usted quiera. O sea, si su ejercicio tiene sentido, digamos, usted podría hacer algo como así. No hay límite. Lo que sí es que el primero es if, los otros son elif. No puede venir un elif de primero. O sea, esto es algo que no puede pasar. Siempre se empieza con if. Ok. Y lo interesante es que todo esto forma una única estructura. Entonces, de toda esta estructura, solo una condición se va a cumplir. O sea, solo un código voy a ejecutar. Entonces, bueno, devolvámonos al ejemplo original, que es el que tiene sentido. Entonces, de estos tres bloques de código, aquí hay uno, aquí hay otro, solo voy a ejecutar uno. Eso es lo que es interesante acá. O sea, esto forma una única estructura y de esta estructura yo solo ejecuto un bloque. De eso se trata, de que formen una única estructura y que solo se ejecute un bloque, o sea, solo una condición se va a cumplir. Profe, Sí, ay, yo creo que me perdí. ¿Qué es el ELIF? el if es la manera de usted dentro de una comparación, dentro de una estructura de comparación, poner una comparación intermedia. Es Bueno, que verás. este caso requiere más de una comparación, digamos. Usted no puede decir así como si su nota está entre 67.5 y 100, aprobó. Y si no, reprobó. O sea, ¿qué pasó con la repo? Entonces, como existe el concepto de reposición, es necesario después comparar. Si esta condición no se cumple, voy y comparo. Sí, a ver si cayó en reposición. O sea, si su nota está entre 57.5 y 67.5. Entonces, es una manera de introducir comparaciones intermedias. Mm, Algo que estaría mal es como agarrar esto
y descomponerlo en ifs pelados, en ifs solos. Vean que es perfectamente posible hacerlo, o sea, no es un error de sintaxis. Pero yo podría hacer algo así. Después puedo preguntar aquí, if nota es menor a 57.5. Vean que aquí estoy haciendo 3 if solos. Estos 3 if solos no forman una estructura. O sea, eso significa que si las 3 condiciones se cumplen, yo puedo caer en las 3 al mismo tiempo. Y eso sería un error. En este caso, este ejemplo en particular, la nota solo va a caer en una de las 3. O sea, viene con par aquí y no cae. Viene con par aquí y no cae. Y viene con par aquí y sí cae. Entonces no se va a dar el caso en el que caiga yo en las 3. Pero podría ser, dependiendo de lo que yo esté haciendo, que las 3 condiciones se cumplan. Entonces eso sería un error porque solo puedo tener una condición de aprobado, reprobado o reposición. Entonces esto es algo que sintácticamente está correcto, pero que no tiene sentido para mi escenario. En mi escenario yo tengo que utilizar obligatoriamente una única estructura de comparación. Esto quizá de momento sea un poco difuso, por qué sí, por qué no. Pero de momento, de nada más sepan que así es y cuando vayamos haciendo más ejercicios, ya las cosas van a ir tomando más sentido. Es que ahorita apenas hemos hecho 2. Bueno, vamos a continuar acá. Bueno, viene una practiquita y realmente es bastante. Vamos a ver. Muestre si el número es par o impar. Función que recibe 2 números. Ajá, bueno, hagamos una cosa. Voy a resolverlos de una vez y les voy a dejar de tarea unos ejercicios, pero no estos, sino unos un poquillo más difíciles porque estos están muy fáciles. Entonces, bueno, voy a resolver el primero de la práctica. Dice, diseñe una función que, dado un número, muestre por pantalla si el número es par o si el número es impar. Voy a crear una función que le voy a poner par o impar. Y esto recibe un número, nada más. Ahora, ¿ustedes se acuerdan de la función módulo que habíamos visto en clases pasadas? Que era el residuo de la división. Entonces vamos a utilizar esa función módulo para saber cuándo un número es par o cuándo un número es impar. Entonces pregunto, si número módulo 2 es igual a 0, significa que el número es par. O sea que si es dividido entre 2, el residuo que queda no queda nada, un 0, es par. Por ejemplo, pongamos que de número sea el 8. Ajá, Si se divide entre 2 queda 4 y no queda ningún residuo. ajá, exactamente. Entonces es un número par. Es lo que quiere decir eso, ¿verdad? Sí, exactamente. Digamos, lo que nos dice el compañero es que si tenemos 8, por ejemplo, y le sacamos el módulo da 0, porque 8 dividido entre 2 es 4 y 4 y no sobró nada. ¿Qué pasa con el número 9, por ejemplo? Si hacemos 9 módulo 2, esto nos da 1. O sea, en el caso de 9 dividido entre 2, tengo 4 y 4 y me sobró 1. Entonces, este es el 1 que tengo acá de residuo. Y esto funciona para cualquier número, por más raro que sea. Digamos, O este sea, nada más numerito, Ajá. vean que este número es par. Sabemos que es par porque termina en un número par. Si le sacamos el módulo 2, esto da 0. Significa que ese número es par. Entonces, en resumen, cuando el módulo 2 de un número de 0, significa que el número era par. Entonces se supone que en esta nada más existe una condición. Si no se cumple, supongo que ahora va a ser un else y se imprime que no es par o algo así. Sí, exactamente. En Justo esta no así. hay más que hacerle. Sí, ¿no? Sí, Es pasa o no pasa y ya. sí, es que usted sabe que el número o es par o es impar. Nada más. Ok. Entonces, bueno, esta es la solución de este ejercicio. Ven que es bastante fácil, como les decía. ¿Alguna duda hasta acá?
Ok, vamos a pasar al otro ejercicio. Dice, función que reciba dos números, A y B. Aquí me dice cómo tienen que llamarse los números A y B. Los compara y muestra en pantalla los siguientes mensajes. El segundo es el cuadrado del primero. El segundo es menor que el cuadrado del primero. El segundo es mayor que el cuadrado del primero. Entonces, bueno, aquí tenemos que hacer, suena medio loco lo que tenemos que hacer, pero realmente no lo es. ¿Cómo le pongo a este ejercicio? Voy a ponerle compara números. Y dice que recibe un número A y un número B. Ahí me dice cuáles son los nombres de los números que tengo que recibir. Entonces ahora pregunto, la primera condición es, el segundo es el cuadrado del primero. Voy a ponerle un comentario para que sepan qué es lo que está pasando. Entonces B es igual al cuadrado del primero. El cuadrado del primero es A elevado a la 2. Pongo un print que diga, el segundo es igual al cuadrado del primero. Bueno, realmente no es necesario los comentarios porque el print ya dice qué es lo que está pasando. Después pongo un if y pregunto, ¿el segundo es menor al cuadrado del primero? B es menor, no dice menor igual, dice menor estricto al cuadrado del primero. Entonces B es menor a A elevado a la 2. Pongo un print que diga, el segundo es menor al cuadrado del primero. Finalmente pongo un else. No es necesario comparar nada más acá. Vean que si no es igual, si no es menor, significa que es mayor. El segundo es mayor al cuadrado del primero. Y esa es casualmente la última condición. No es necesario compararla, porque si no es igual, si no es menor, significa que es mayor, obligatoriamente. Entonces, bueno, esta es la solución del segundo ejemplo. Vamos a continuar con el último. Dice, para un valor x dado, calcule el valor de f de x de acuerdo a la siguiente expresión. Dice que vamos a calcular x por x si x módulo 4 es igual a 0. Vamos a calcular x dividido entre 6 si x módulo 4 es igual a 1. Vamos a calcular raíz de x si x módulo 4 es igual a 2. O vamos a calcular de esta manera, aquí x por x más 5 si x módulo 4 es igual a 3. Acá no importa que sean esta función, o sea, no nos importa para qué sea. Simplemente vamos a calcular tal cual nos dice aquí. Entonces, pongámosle calculadora de x. Esto recibe un x nada más. Entonces, mi primer paso es preguntar, x módulo 4 es igual a 0. Si es así, entonces yo digo, resultado es igual a x por x. Vean que esta primera está fácil. X por x. Después pregunto, el if x módulo 4 es igual a 1. Y aquí me dice que es x dividido entre 6. Resultado es igual a x dividido entre 6. Después el if x módulo 4 es igual a 2. X módulo 4 es igual a 2. Digo que el resultado es igual a raíz cuadrada de 2. Hay Profe, una manera, sí, el igual, o sea, los dos iguales es como para definir que eso sí es así. Si no estaría como preguntando. sí, los dos iguales se utilizan para hacer comparaciones. O sea, es la manera de preguntar si esto es igual a esto, nada más. Ah, ok, Si lo de la ok. izquierda es igual a lo de la derecha, nada más. Profe, Sí, ¿y qué hace ese porcentaje ahí? ese porcentaje ahí esa es la función módulo, la que hemos visto hace como un par de semanas, la que saca el residuo. Ah, ya. De hecho, es igual que este.
sea, es una operación, digamos. Bueno, existe una manera de calcular raíz cuadrada, es a través de una funcioncita que se llama SQRT, que son las siglas en inglés de square root. Entonces, así es como yo calculo una raíz cuadrada en Python. Eso ya es una funcioncilla que ya existe. Profe, no era cúbica. Yo creo que yo usaba eso en GeoGebra. No, es square. Ah, no, sí, cierto, sí, cierto. Esta es la cuadrada. Sí, cierto. La otra era un poco diferente, ya me acordé. En GeoGebra se usan mucho yo estaba viendo que se usan como comandos y así, como ese tipo de cosas. Sí, sí, tiene toda la razón, es parecido. Finalmente, ok, si no es 0, si no es 1, si no es 2, de fijo es 3. Recuerden que la función módulo de 4 solo puede dar 0, 1, 2 o 3. Puede dar un número menor a él. Por ejemplo, módulo de 9 solo puede dar números desde 0 hasta el 8. Módulo de 15 solo puede dar números desde 0 hasta 14. Entonces, módulo de 4 solo puede dar números entre 0 y entre 3. Por eso al final no estoy poniendo un if, sino que paso a un else directamente. Después de todo esto, ya hice los cálculos. Entonces pongo el resultado es resultado, nada más. Y ya eso es todo. Y esta es la solución del último ejercicio. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, Ujú. entonces digamos, al final ya cuando usted puso el else, es porque el módulo de 4 no va a dar más allá de 3. Ajá, exactamente. Ah, ok. Sí, porque al poner el else, abre la posibilidad de que dé otro número, o en cualquier otro número después de 3, dé también eso. Pero Ajá. como no va a dar más de 3, ok. Sí, una manera más explícita de hacerlo, si ustedes quisieran, porque bueno, esto de los módulos es un toque, o sea, hay que saberlo o no. Entonces uno podría hacer algo como así. Hacemos la última comparación, a ver si dio 3. Y si no, imprimimos aquí que algo salió mal. O sea, si llega aquí fue que algo raro pasó. Porque el módulo 4 no debería dar un número mayor a 3. Pero sí, podemos hacerlo así también. ¿Con alguna otra cosilla por ahí? Profe, Sí. hoy hay quiz. No, hoy no hay quiz, va a haber quiz mañana. Igual los viernes de 12 mediodía a 12 medianoche. Ahí mañana les paso el quizillo. Me parece, bueno, este quiz va a ser igual que el pasado, supongo. O sea, forms. Sí, seguramente. Realmente no lo hemos hecho todavía. De hecho, existe una pequeña posibilidad de que no haya, que no hemos hablado de momento del otro profesor y yo, pero sí, si hay es igual a los anteriores. Es a través de forums y ustedes lo llenan ahí. Probablemente se va a marcar con X. Está Bueno, bonito marcar eso con punto. del punto extra. Le hace uno pensar y romperse la jupa un rato, pero lo distrae del Sí, estrés sí. de tanta cosa. Pero una Es pregunta divertido. Sí, adelante. respecto a este problema de la X, digamos, si yo lo hubiera llegado hasta el delif de X módulo 4 es equivalente a 3, y lo dejo ahí, igual hubiera estado bien, o si era necesario, por ejemplo, es necesario poner el else y que ponga error, digamos. Ujú. Bueno, eso realmente depende. En este caso particular, como sabemos que el módulo 4 no va a ser mayor a 3, jamás va a caer aquí. Entonces yo lo hubiera podido dejar así. Ah, Pero ok, es ok. que eso depende de la naturaleza del ejercicio. Eso es más que todo si uno quiere ser más específico a la hora de hacer la función. Ajá, exactamente. Ok, está bien, gracias. Un gusto. Bueno, y vamos a quedar hasta acá con los ejercicios. Ahora les voy a dejar unos de tareita, que son estos que están acá, que dice práctica funciones. Estos ya tienen, son ejercicios, digamos que un poquillo más complejillos. Ahora se los voy a enseñar un toque porque son muchos, no los vamos a hacer todos.
Vamos a ver, creo una función que recibe la raíz enésima. Calcula, imprima el promedio de 3 números. Profe, ese QRT es para la raíz cuadrada. Sí, es para la raíz cuadrada. Es una Ah, manera fácil de resolver una raíz cuadrada en Python. es que, bueno, hice el ejemplo, pero luego inserté el número y me sale error, pero con el SQRT, porque como que no existe. Sí, es que hay que importarlo. De hecho, ve que a mí me lo subraya también. Ajá. Vamos a ver si lo doy aquí en Quick Fix. Ok, sí, páraselo encima y dale donde dice Quick Fix y dígale importar, no sé qué. Y Ah, ve sí, que ya, aquí ya, ya ya lo me dio. importó. Ya me From dio, ya mat, me dio. import es SQRT. Em, es que existe una librería matemática en Python y ahí yo importo la raíz cuadrada. De eso es de lo que se trata esta línea 2. Y ya debería de funcionarle. Ok, los primeros 4 ejercicios de la tarea, bueno, de esta práctica, porfa, háganlos. Ven que aquí dice introducción a la programación y dice taller 1. Esto realmente ignórenlo. Es que esto se utilizó en algún momento en este curso de introducción a la programación y en su momento fue un taller, pero nosotros lo vamos a hacer como práctica nada más. Entonces, hagan porfa los primeros 4 ejercicios para la próxima semana. Hoy es jueves, tienen de aquí al martes para hacerlos. Esto es algo que no se entrega. Profe, Sin ¿dónde embargo, está bueno, eso? está en el Tec Digital, lo subí hoy en la mañana. Ah, ok, ok. Está en la parte que dice prácticas, creo. Ejercicios, dice. Entonces ahí está. Entonces sí, hagan los primeros 4, porfa. Y vamos a ser un poco más dinámicos con la solución de los ejercicios que vamos a dejar de tarea. Y entonces solo los vamos a resolver en caso de que haya alguna duda o algo así, pero no los vamos a resolver por defecto como lo hemos venido haciendo hasta este punto. Esto es con el fin de, bueno, poder centrarnos en otras cosas. Vemos que quedan un montón de ejercicios también acá por hacer. Y bueno, eso es todo de mi parte. Les agradezco mucho la asistencia, que tengan un bonito día. Hasta luego. Bueno, profe,